Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. La crisis bancaria de principios de marzo podría desencadenar una desaceleración mucho más aguda y un lento crecimiento. Esto dicen los especialistas. Bueno, pues esta no es una buena noticia, por supuesto, debido a la alta inflación y los efectos que aún se sienten por la pandemia. Junto con la guerra en Ucrania, esto complica la situación. Hay que sumarle además, la crisis financiera se da en países industrializados como Estados Unidos, Suiza y Alemania, y no se descarta que haya contagio en otras naciones. En la Unión Americana, las instituciones bancarias no tienen liquidez. En Suiza se perdió la solvencia y en Alemania se duda que Deutsche Bank continúe operando ante la duda de que siga por ahí con vida. Luis Miguel González Majeros Quetino, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues estamos optimistas, ¿no? Con este análisis. Felices Pascuas. Feliz Pascuas, pues sí, aquí andamos tratando de pues esperar que esto se componga. A ver, el tema de la crisis bancaria surgió fundamentalmente a partir otra vez de algo que trataron de comparar en un primer momento con lo que sucedió en 2008-2009 con Lehman Brothers, donde de repente se cae un banquito, bueno, no era un banquito, era un banco grandote, pero sí algo, y que pues parecía que no pasaba nada, nada más que después de lo sucedido en 2008-2009, aquí se volvieron locos. Sin duda alguna tuvo un efecto brutal el hecho de que una serie de bancos pequeños en Estados Unidos pues hubiesen tenido un problema de solvencia, de falta de supervisión en el manejo de sus finanzas, y de que esto hubiese empezado a concatenarse con otro tipo de fenómenos como el tema suizo, el tema de Credit Suisse, y que UBS hubiera tenido que entrar a rescatarlo, y de ahí de repente apareció Deutsche Bank, que es un banco que nunca hubiese pensado que los alemanes, que son tan sistemáticos en muchas cosas, pues de repente tienen un banco que un día sí y otro también está metido en broncas, ya sea por andar estafando gente o pues porque tienen malos manejos internos. Y bueno, pues otra vez volvió Deutsche Bank, que haciendo una acción buena, no se la creyeron, andaba prepagando un bono y dijeron, no tienen dinero. Dice, ¿cómo? Pues si estoy prepagando un bono, quiere decir que estoy bien. Tú, lo que tú hagas, como eres Deutsche Bank, seguramente hay una tranza ahí atrás y todo el mundo se le fue encima. Esto en medio de una estrategia para comenzar a retirar el montón de billetes que hay en el mundo. Hay que entender que desde 2008-2009 hasta la intervención de la Reserva Federal y las reservas de los bancos centrales inundaron al mundo de billetes. Para tratar de jalarlo, pues ahí están sufriendo las instituciones bancarias esta crisis, dicen de solvencia, me parece que se trata fundamentalmente a veces de una incapacidad real de pues ver cómo le hacen para disminuir un dinero que simplemente no puede seguir circulando. Luis Miguel. Crisis de confianza también, y el crédito, el sistema bancario, los temas financieros necesitan confianza en cantidades enormes. Creo que la primera cosa, hay que tener mucho cuidado con decir esta crisis de bancos ya se acabó. Decías bien al presentar el programa, aparece en Estados Unidos, en Suiza, en Alemania. ¿Dónde más puede aparecer? Lo hemos comentado en este mismo espacio. Están las tasas de interés muy altas, que normalmente son muy buenas para el negocio de los bancos, mientras no se engolosinen con ello, porque genera problemas de cartera vencida. Luego está el otro tema que creo que cada vez nos va a ocupar más atención, y es la debilidad de las regulaciones o de los reguladores en muchos países. En el 2008-2009 descubrieron que había bancos demasiado grandes para dejarlos quebrar, y la pregunta ahora es, ¿qué vamos a descubrir en esto? Todavía las explicaciones de qué pasó en el Silicon Valley Bank no son convincentes. Hay una mezcla de mala estrategia de inversión, mala supervisión y aparentemente algún dolo en la gestión. Para mí el gran problema con la crisis bancaria es que en cualquier caso requiere un esfuerzo masivo desde las finanzas públicas para no dejarlos quebrar.
Entonces, pase lo que pase, el mayor riesgo no es que quiebren los bancos, sino que fondos públicos se destinen a rescatar bancos en vez de utilizarse para otros fines como crecimiento económico, fortalecimiento de los sistemas de salud o cualquier otra cosa que se les ocurra. En beneficio del auditorio, me gustaría explicar lo que es la crisis de solvencia y la de liquidez, porque lo decimos aquí bien fácil y luego muchos amigos no lo dominan esto. La crisis de solvencia es cuando un banco que colocó dinero para con eso poder pagar intereses y demás, lo colocó en cosas que desaparecen y no tiene cómo recuperar ese dinero. Criptomonedas. No, por ejemplo, en el 2008-2009 esto se fue a créditos hipotecarios con precios muy elevados que realmente no existían. Y entonces, digamos, tenía $1,000,000, lo prestó y a la hora que va a cobrar, pues le pueden dar 300,000. Una casa que vale 100,000. Los otros 700,000 están perdidos. Esa es una crisis de solvencia. Se perdió un activo que se suponía que existía. La crisis de liquidez ocurre porque los bancos, cuando reciben un depósito, colocan parte de ese dinero en créditos para poder pagar los intereses. Y si de pronto todos los que colocaron dinero en el banco, todos los depositantes van y piden su dinero, pues el dinero no existe, está prestado, se lo prestaron a Erra para construir una casa o se lo prestaron a quien sea, y no lo pueden entregar de inmediato. Una crisis de liquidez, el problema es que te lleva a una corrida bancaria, todo mundo va por su dinero, no hay, y entonces empiezan a quemar bancos. Eso fue lo que ocurrió en 1932, esa es la que tenemos en mente de las películas. La de Mary Poppins. Ándele, esa. Entonces, una crisis de liquidez es una mala circunstancia que yo creo que debe ser cubierta por el gobierno, es decir, por el Banco Central o la institución que en cada país tenga la responsabilidad de supervisar. Prestas dinero al banco para que salga de la crisis de liquidez y luego lo regresas, no es problema, es una cuestión temporal. La crisis de solvencia es diferente porque el dinero está perdido y si tú así nada más lo pagas, entonces va a ser un boquete para los bancos. Esa fue la crisis de 2008 en nivel global y fue la nuestra de FOBAPROA. Y en esos casos el gobierno pues tiene que aportar la lana y luego irla recuperando en el tiempo y sí cuesta, ¿no? Pero pues ni modo, es lo que se puede hacer. La circunstancia en la que estamos ahorita supondría que es una crisis de liquidez y por lo tanto la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro soltaron todo el dinero del mundo, ¿eh? Si tú decías, los bancos están tratando de retirar, ¿no? Ahorita el dinero volvió a entrar, los bancos se colgaron de eso, se llevaron una fortuna y se supone que el gobierno de Estados Unidos, es decir, la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro van a recuperar eso sin mucha dificultad en los siguientes meses, cuando todo el mundo se serene y, como decía Luis Miguel, la confianza regrese. Eso es la parte bancaria, pero el efecto que eso tiene sobre el funcionamiento de la economía tiene su origen en el alza de tasas de interés. Hace más costoso invertir y entonces tú nada más vas a invertir en aquellos proyectos que sean negocio. Entonces se reduce el número de opciones. Cuando la tasa era 0, cualquier tontería es negocio, incluyendo las criptomonedas, por ejemplo. Entonces, a la hora que la tasa de interés ya no es 0, sino es 3 o 5, pues un montón de negocios que parecían buenos ya no lo son y es donde empieza a haber quiebras. En teoría, los bancos no deben tener problema con eso. Credit Suisse lo tenía por mal manejo administrativo. Desde hace mucho independiente de esto, ya venían cayéndose y pues, aprovecharon para limpiar. Y Deutsche Bank lo que tiene es mucha relación con criminales, ese es el problema. ¿Entre ellos Donald Trump? Con Donald Trump, por ejemplo, con los oligarcas rusos. Entonces, algo de ese dinero pues no está claro de dónde salió y por eso todo el mundo lo ve feo a Deutsche Bank. No sé en sus cuentas si están bien o no, tú decías que están bien, pero... Sí, aparecen como índices de capitalización muy altos. Ahora, estos fue lo que denominaron los swaps, o sea, el dinero que les prestaron de liquidez para estos últimos días. Pero la idea fundamental sigue siendo retirar circulante. Sí. Es por eso la tasa de interés. Por eso la tasa de interés la sigue subiendo y dices, bueno, ya llegamos a un punto determinado. Pero esta es una situación complicada en la que estamos metidos porque, por un lado, estás logrando estabilizar inflación, tanto en Europa ya tienes tendencia a la baja en la inflación como en los Estados Unidos, pero por otro lado estás en un momento difícil para volver a echar a andar la economía y los bancos de una o de otra manera
terminaron haciendo grandes negocios con la tasa cero. O sea, les estábamos regalando el dinero prácticamente y ellos estaban haciendo los grandes negocios porque pues, no te daban nada y ellos prestaban y hacían, invertían, etcétera, y obtenían ganancias. Y ahora, pues resulta que tasas altas, es cierto, les dan también para tener un negocio grande, pero el riesgo es mucho mayor por el impago, por la imposibilidad de muchos de aquellos que solicitaron el crédito de poder pagarlo, ¿no? A ver, los bancos, ahora sí como la casa en los casinos, siempre ganan. Ganan con tasa cero y ganan con tasas altas. Ajá. Lo que sí es, con tasa cero, el riesgo de quiebra es mucho más bajo. Claro. Pero solo recordar, el mejor año en ganancias de la banca mexicana es 2022 y la razón principal no tiene que ver con innovación, no tiene que ver con eficiencias, tiene que ver con el ecosistema cambió en buena medida gracias a tasas de interés altas. ¿Por qué nos preocupa que las tasas de interés altas puedan empezar a ser un freno para la economía? En buena medida porque el mecanismo no es solo una tasa de interés alta reduce la demanda y por tanto se estabiliza en lo que llaman un aterrizaje suave. Es si la tasa de interés frena la economía a través de quiebras de bancos, pues básicamente es un aterrizaje fallido, que creo que es lo que nos empieza a preocupar. Decía Macari, tiene mucha razón, con tasas bajas hubo una especie de florecimiento de emprendedores. Se te estaban regalando el dinero. No solo a los bancos, a muchos que tenían buenas ideas. Vamos a ver menos negocios nuevos, vamos a ver negocios menos arriesgados en todos los sentidos, como consecuencia de este nuevo escenario. Las tasas altas van a seguir por un buen rato. Entendemos por tasas altas no la tasa más alta posible, sino tasas históricamente altas. Para Estados Unidos, tasas de 5% son muy altas comparado con su promedio histórico, que está más alrededor del 2%. Para México, tasas de 11% son tasas récord en todo este siglo. Obviamente lo podemos comparar con las tasas que hubo en los 80s, pero realmente era otro país. En buena medida, creo que no hemos terminado de hacer bien las cuentas, qué se va a poder y qué no se va a poder hacer con tasas altas, y por supuesto es un escenario de mucho más riesgo y seguramente de menor crecimiento. Otra vez, en beneficio de nuestro auditorio, si nuestros amigos están sufriendo porque no le agarran bien a lo que está pasando, no se angustien, esto es Macario normal. tampoco dice. No, nadie sabe. El ok. dinero es una cosa muy extraña que no alcanzamos a entender adecuadamente. Es una unidad de cuenta que nos permite comprar y vender todo tipo de cosas y no andar cargando al marranito para intercambiarlo por gallinas o por vacas. Entonces, nos sirve para eso. Pero cuando uno habla de tasas de interés o de créditos o de depósitos, de lo que estamos hablando realmente es de tratar de mover el dinero en el tiempo. Cuando uno deposita, lo que hace es guardar dinero hoy para recuperarlo mañana, y cuando uno pide un crédito es traer el dinero de mañana al día de hoy. Esto depende muchísimo de nuestras expectativas de lo que va a ocurrir. Entonces, todas las personas tenemos una diferente aproximación al riesgo. A algunas personas les encanta jugársela y otros son más cuidadosos. El promedio de la sociedad es lo que da como resultado la tasa de interés. Cuando todo el mundo empieza a decidir si mueve el dinero hacia adelante o hacia atrás. Hasta 1971, el dinero siempre estaba asociado a alguna referencia física. Oro. El oro al principio del siglo XX y en esa época estaba asociado al oro a través del dólar. Cuando se rompe esta relación, todo el valor del dinero en el mundo hoy depende de la confianza que tengan las personas en sus gobiernos. Y como los gobiernos se han descompuesto mucho de 2009 para acá, entonces el dinero está teniendo un problema muy serio, o nosotros estamos teniendo un problema serio con el dinero, y es lo que está tratando de controlar los bancos centrales, erigiéndose ellos en esta organización estable que el gobierno ya no puede ser. Entonces lo que realmente estamos viendo en el mundo es un reemplazo de los gobiernos por los bancos centrales, y por eso se han vuelto tan importantes, y por eso es tan interesante el tema de tasa de interés. Esto que dice Macario lleva a una discusión
donde algunos gobiernos populistas dicen los bancos centrales no tienen derecho porque por ellos no votó nadie. En buena medida, esta discusión sobre qué tanta legitimidad tiene la decisión del Banco Central, que puede subir tasas para frenar la economía, causándole problemas al gobierno en turno, está ocurriendo en prácticamente todo el mundo y tiene mucho que ver con lo que dice Macario, es a quién le creemos para conducir el barco en tiempos de inestabilidad. Bueno, pues ahí está. Cada vez que hay crisis, le echan la culpa a los Estados Unidos y van y compran bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Vámonos a una pausa, regresamos con Banco Mundial, otro banco también ahí en problemas. Esto es Dinero y Poder. Banco Mundial advirtió que se podía experimentar una década perdida en los próximos años. Advierte que la humanidad está a punto de caer en un periodo en el que se dispare la pobreza y disminuyan los recursos para enfrentar nuevos desafíos. Advierte que todos los factores que impulsaron la economía mundial desde la década de 1990 podrían desaparecer para finales del año 2030. Como ven ustedes, estamos muy optimistas durante esta semana de Pascua. A ver, yo creo que el principal problema que tenemos en esta década de los 20, del 2020 en adelante, es el hecho de que por un lado reapareció el fenómeno de la inflación, que ya lo teníamos hecho a un lado, y volvimos a entrar en la etapa de crecimientos bajos. Y si uno trata de explicarse, el fenómeno de aumento de la pobreza está ligado fundamentalmente a estos elementos. Quizá lo que vimos en el año, a partir del principio de este siglo, del 2000 al 2015-16, fue reducción en muchos lugares, reducción de pobreza significativa, más allá del tema tecnológico, sin duda alguna importante también, que inflaciones bajas generaban aumentos importantes en la capacidad adquisitiva de la población. Es cierto, el tema de productividad, el tema de aquellos que se quedaron incluso fuera del reparto y problemas de desigualdad que siguen estando ahí presentes, pero que el fenómeno inflacionario es un fenómeno que pues se vuelve otra vez, a lo mejor parecemos como muy ortodoxos diciendo eso, pero la verdad es que no hay un modelo de crecimiento económico que pueda hacer caso omiso de mantener la inflación controlada, porque no hay manera de generar disminución de pobreza con inflaciones altas. Y ahí están las demostraciones en cualquier parte del mundo. No es suficiente, pero es una condición necesaria. Y a partir de ahí podemos discutir, ahora sí que lo que quieran, en términos de proyectos para combatir pobreza, Luis Miguel. Sí, creo que lo dices bien. Cuando vemos por qué la inflación es tan terca en este momento, tan necia, por qué nos quiere ir, hay que recordar que muchas de las megatendencias que estamos observando son inflacionarias. Una guerra es inflacionaria, la desglobalización, este desacoplamiento entre Estados Unidos, China, etcétera, son inflacionarios. ¿Por qué? Pues porque se ponen barreras al comercio internacional que normalmente, barreras no arancelarias, que eso normalmente encarece los productos. Yo diría que el pronóstico del Banco Mundial de década perdida es más bien un registro de notario. Va a ser una década muy complicada. No necesitamos tener bola de cristal. Viene cambio de director en el Banco Mundial. Llega un señor, Ajay Banga, que fue director de Mastercard. Y parte del tema que pone en la mesa él es cómo hacer compatible el combate a la pobreza con el combate al cambio climático en un contexto de menores recursos para los gobiernos, en particular para los gobiernos de los países pobres. Y a la conclusión que llega de entrada es: no hay solución con las variables que conocemos. Vamos a tener que ser muy creativos o resignarnos a unos años muy complicados. Los gobiernos van a tener menos recursos con tasas de interés altas, van a tener mucho mayores de necesidades que satisfacer y
en algunos casos la solución es una reforma fiscal, en otros ni siquiera una reforma fiscal alcanza. Ese es el punto. Cuando hablamos de década perdida aquí en América Latina nos acordamos de los años 80. Eso no va a pasar, ¿no? Lo de los años 80 fue una cosa espantosa. En los años 70 habíamos tenido gobiernos muy irresponsables, se había abierto por fin el flujo de capitales en el mundo, nos endeudamos hasta donde quisimos y en los 80 no pudimos pagar, hubo crisis inflacionarias, pero de a de veras. Lo de ahorita no es nada comparado con lo que vivimos en esa época. Cuando lo veo a nivel global, década perdida me parece un término un poco excesivo, es probablemente una década de estancamiento, comparado con un crecimiento previo, podría uno decir que se pierde, pero yo no estaría tan preocupado por eso. Efectivamente hay una presión inflacionaria que está todavía en márgenes razonables y donde los bancos centrales empezaron a actuar un poco tarde, pero empezaron a actuar, entonces yo ya no me preocupo ahí. Creo que hay un fenómeno adicional a las megatendencias que estaba platicando Luis Miguel, que puede ser importante, y es la caída de China. China ya no va a poder crecer, esto es importante tenerlo claro. Hay un problema demográfico muy serio en China, ya están perdiendo población, ya no van a poder mantener el ritmo que traían previamente. Su modelo de desarrollo económico, similar al de Japón o Corea anteriores a ellos, llegó al punto que no debe llegar, que es cuando se genera una burbuja inmobiliaria como resultado del exceso de inversión. Eso le pasó a Japón en la década de los 80, tronó la burbuja en 89 y de 89 a la fecha Japón no ha podido crecer nuevamente. China le ocurre eso y el momento del golpe fue octubre de 2021 con la quiebra de Evergrande, esta inmobiliaria inmensa. De allá para acá China no ha podido crecer. El año pasado nos estuvieron cotorreando porque era lo del COVID y el confinamiento de Shanghái y eso. Ya ahorita ya quitaron eso y no están creciendo de cualquier manera. Trae un crecimiento de 3%, que no es nada comparado con lo que traían. Entonces, eso es lo que yo creo que para el Banco Mundial es importante mencionar, porque por esa falla de ese motor no está pudiendo ser reemplazada todavía por India, que es la que está creciendo espectacular. Entonces, a lo mejor eso es lo que les preocupa. Sin embargo, China sigue representando una amenaza, digamos, en términos de su intención, digamos, de convertirse en lo que es una potencia. O sea, China hoy, la influencia que tiene sobre África, por ejemplo, tiene una enorme importancia. Lo que ha hecho con Irán, por ejemplo, el acercamiento con Irán y con Arabia Saudita, etcétera, a pesar de su estancamiento económico, que dices tú, Macario, hoy aparece o sigue siendo un poder con un enorme desafío, fundamentalmente también con los Estados Unidos con respecto a las aspiraciones que tiene sobre Taiwán, etcétera, y la amenaza que representa para toda Asia-Pacífico como tal, ¿no? Lo que creo es que no hay que confundir estancamiento económico, como lo llama Macario, con estas tendencias de reacomodo geopolítico. Esas son, yo diría, están muy claras. China es el nuevo gran jugador. Sí. Pero sin fuerza económica está a ver, difícil, ¿no? Sí tiene fuerza económica, tiene menos fuerza de la que tenía, pero en cualquier caso es un músculo gigantesco. Yo creo que recupero una cosa que plantea Macario. Hablar de década de perdida para todo el mundo, pues es pintar con brocha gorda una pelota. Francamente, vamos a necesitar un pincel más fino. Va a ser una década muy complicada. Yo diría, los países que mejor respondan a las megatendencias van a librarla mejor. Porque mucha gente, la que nos estará viendo, dirá, bueno, ¿y eso a mí qué? ¿Cómo afectará a México? Yo diría, para México es qué tan eficaz es en subirse al tren del nearshoring, friendshoring o lightshoring. Para México no necesariamente es una década con malos augurios. Todo va a depender de esta capacidad de literalmente aprovechar el boleto que tiene para la fiesta. Considerando lo que hemos hecho en el transcurso de la década, efectivamente es una mala noticia, no vamos a aprovechar nada, pero no nos vamos a desaparecer. Ojo con lo de China, ya fue avisarle a Putin que por favor desocupe, que ellos se van a quedar con el terreno. Es decir, la visita de Xi a Putin es importantísima porque subordina a Rusia, a China.
Es decir, a partir de ahora Rusia es irrelevante, No, es eso no China queda el país importante. Y esto implica que el conflicto de Ucrania toma una dimensión bastante distinta a partir de este momento, a partir de la visita, pues. Ya empezó a convocar gente el señor Xi Jinping para que lo vayan a visitar. Creo que ya fue Pedro Sánchez, ¿no? El de España, a ver qué le toca, y habrá otros que vayan. Yo sí creo, como dice Ezra, que sin la fuerza económica que ellos traían, es imposible que sean un jugador de verdad. Pero no tienen la fuerza militar para salir del espacio en donde están, no son un poder global como los Estados Unidos, pero ahí en esa zona se hacen mosca. Entonces, Japón, por ejemplo, ya cambió de estrategia y por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Japón empezó a armarse, y eso es muy importante. Ya es desde hace algunos años un hecho la unión de Australia, Reino Unido y Estados Unidos, el AUKUS, como le llaman ellos. Filipinas volvió a firmar su acuerdo de defensa mutua con Estados Unidos. Aquí la clave es India, ¿qué va a hacer? Porque este es el otro gran elemento. India tiene un crecimiento importante. India crece mucho. India fue un aliado histórico de la Unión Soviética bajo los Gandhi. El señor Narendra Modi es más bien un líder populista, esencialmente religioso. No ha querido acercarse mucho a Estados Unidos porque quiere jugar a todas las bandas al mismo tiempo. Vamos a ver qué hace India, porque ese puede ser el actor más importante en esta década, que es la que estamos analizando. Pero India está en un momento parecido al que estaba China hace 15 años. Todavía tiene mucho margen para crecer por los rezagos sociales de infraestructura. Por los niveles de pobreza con los que cuenta. En ese sentido, también hay que decir, China entra en una etapa de menos crecimiento o de estancamiento, pero en los últimos 40 años vivió el proceso de generación de riqueza más importante que ha conocido en la historia del mundo. O sea, es impresionante lo que logró. Y en ese sentido va a ser algo más que un jugador regional, pienso yo. Pero volviendo al tema, para la próxima década hablar de economía va a ser hablar de geopolítica, y la geopolítica a su vez tiene que ver con resultados económicos, tiene que ver con eficacia y tiene que ver con esto que dicen soft power, la influencia. Y ahí China, más que ejércitos, con 10 TikToks, tiene para volver loco al mundo. Nada más, muy rápido, China tiene el nivel de ingreso por habitante que tiene México. O sea, sí les fue muy bien, pero hasta ahí llegaron. Hasta ahí llegaron, y además hay que... Pero son 1.300 millones. Tienen la capacidad de producir un montón de cosas, muchas de ellas de buena calidad, y otras siguen produciendo muy, muy por debajo de estándares internacionales. Dámonos una pausa y regresamos con el tema de la elección en el Estado de México y Coahuila, fundamental para el futuro político de este país. Esto es Dinero y Poder. Las elecciones en el Estado de México y Coahuila el próximo 4 de junio definirán en gran parte lo que sucederá en la elección presidencial del año entrante. En la entidad mexiquense, las encuestas señalan hasta hoy como favorita a Delfina Gómez, mientras que en Coahuila la contienda está muy cerrada entre los dos principales candidatos, Manolo Jiménez de la alianza PAN-PRI-PRD y Armando Guadiana de Morena. Lo cierto es que cualquiera que sea el resultado, definirá el rumbo del oficialismo y la oposición con miras a 2024. Esto no va a definir, por supuesto, la elección presidencial, pero bueno, ahí están dos elementos fundamentales. Creo que le podemos entrar a este tema con lo que será para el PRI su futuro en términos de existencia como partido. Y me parece que si en el Estado de México lanzaron a su candidata estrella y finalmente le pusieron disque todo lo que tenían, y pues parece que el gobernador dijo: yo aquí no meto las manos por X razones. Lo cierto es que si el PRI pierde el Estado de México, no tendrá ya mucho sentido su vida como partido político. El caso de Coahuila pues es un caso, digamos, de un cacicazgo en manos de Rubén Moreira, que es el que opera por ahí, y el PRI terminará siendo otro partido local, estilo PRD, si es que esa es la apuesta. Hay, por supuesto, en el Estado de México muchos exgobernadores que siguen impulsando y apoyando a la candidata del Moral, pero
pues el asunto se ve bastante complicado. ¿Qué va a hacer la alianza para el 2024 después del resultado de esta elección? No lo sabemos, pero sí quedará claro ahora sí quién juega con quién, y una de las figuras sin duda alguna a pues cuestionar es la de Movimiento Ciudadano, que en el momento en que retiró a Juan Cepeda de la contienda, a mí me parece que la lectura que hay que darle es que finalmente le abrió el camino para que en la zona oriente finalmente Delfina Gómez tuviese y Morena tuviesen un mayor control de la situación, Macario. Sí, yo por eso he insistido mucho en que cualquier análisis de 2024 y de cómo hacer alianzas y candidaturas de oposición y demás debe ocurrir después de esto, porque esto va a terminar de definir el mapa electoral. Efectivamente, en Estado de México el PRI se juega su supervivencia. Si pierden, quedarán como un partido testimonial muy localizado en Coahuila y Durango, que se nos olvida, pero también es del PRI, y además pues están juntitos. Así como el PRD durante mucho tiempo era un partido que tenía Ciudad de México y Tabasco, a veces Michoacán, a veces no. Son partidos muy pequeños que realmente no pueden competir por la presidencia de verdad. Entonces, si el PRI llega a perder Estado de México, creo yo que al día siguiente de la elección la alianza de oposición tendrá que ser diferente. Probablemente la alianza sea de Acción Nacional con Movimiento Ciudadano y ya no con el PRI. Parte de las razones por las que Movimiento Ciudadano no se unía a esta alianza tienen que ver con la presencia del PRI. La competencia era entre ellos dos. Entonces podría ser, pienso, que el señor Dante Delgado haya decidido sacar su candidatura a Estado de México para terminar de destruir al PRI, cosechar los restos que queden, como lo está haciendo con senadores de los que se pelearon apenas con Alito, y con eso pues fortalecerse ya rumbo a la elección de 2024. Hay que recordar que los 7 estados más importantes del país en términos de padrón electoral, quito Chiapas, los otros 7, 2 de ellos los gobierna Movimiento Ciudadano, y entonces pues para ellos puede ser muy importante esto. Entonces ahí es donde se va a definir qué es lo que ocurre. Si por alguna razón ganara el PRI en Estado de México, entonces para Morena se hace muy difícil ganar en 24, porque precisamente los 7 estados más poblados estarían en manos de la oposición o con una gran posibilidad de ganar. De manera pues que sí es muy relevante lo que ocurre ahí. Efectivamente el gobernador del Mazo parece haberse tirado en la hamaca o se escondió para que no le cobren, pero no sé si el resto del priismo histórico esté dispuesto a que su partido desaparezca o le quieren echar el último montón. Eso es de lo que nos vamos a enterar en estos días. Yo creo que no basta con que el priismo histórico quiera rescatar el Estado de México para que lo rescate. Eso sí. No solo son las encuestas. Yo diría, el Estado de México de alguna manera vive en un tiempo político diferente al resto del país, y la elección de mediados de año va a acabar con esta especie de anomalía. Yo veo Coahuila no tan cerrado como dicen las encuestas. Tengo la impresión que es muy fuerte. Hay varias razones para pensar que gana Manolo Jiménez. La primera es que el gobernador es un gobernador muy bien evaluado. La segunda es que para Coahuila las referencias de los estados vecinos sí cuentan. Está Zacatecas, gobernado por Morena, que es sinónimo de violencia. Está, por supuesto, Nuevo León, gobernado por Movimiento Ciudadano, a la que le va razonablemente bien, pero en cualquier caso no es un gobierno de Morena. Yo diría, una de las lecciones de Coahuila es, ahí hubo una ruptura dentro de Morena muy relevante entre Guadiana y Ricardo Mejía, y eso les va a costar competitividad. En el Estado de México lograron unirse las fuerzas de Morena. Está el papel que jugó Movimiento Ciudadano. Yo coincido, hay que verlo más en una estrategia que va más allá del Estado de México. Coincido también con Macario, es la discusión sobre la alianza tiene que esperar los resultados de estas elecciones para que estén en la mesa quien tengan que estar con las canicas que tiene que estar. En este momento el PRI trae canicas de prestado que va a tener que regresar en el Estado de México. Yo tengo la impresión
que el problema no es qué va a pasar con el PRI, sino qué va a pasar con el priismo. Hay una cultura política priista, hay una militancia, y muchos se están acomodando con Morena. Yo diría el gran ganador de muchas de estas fugas del PRI están en Morena. Culturalmente hay más afinidad. Y de todos modos yo diría, no son determinantes estas elecciones para el 2024. Todavía falta mucho camino por recorrer. En términos de esto del priismo que se va a Morena, yo tengo la impresión que ya se fue todo el que se iba a ir prácticamente hablando, no dudo que siga habiendo, pero la mayor parte de los priistas que se quedaron en el PRI es porque no pueden coincidir con Morena y difícilmente lo harían. Entonces yo pensaría más el flujo hacia otra dirección, probablemente a Movimiento Ciudadano. Hay además un elemento importante aquí en términos de unidad al interior de Morena, que para mí no es claro, entre Higinio y Duarte, que son los dos grandes administradores del grupo Texcoco, hay un pleito muy serio. Y ese no parece tan evidente, salvo cuando se acerca uno a los que están operando en el terreno. Y me dicen que está muy duro el pleito y esto puede hundir a la señora. Vamos a ver el presidente qué hace en ese caso, porque él es el que quiere decidir todas las cosas. Él fue el que sacó a Higinio de la jugada, ha privilegiado a Duarte, y el señor Duarte pues también no ha actuado con toda la transparencia que debería como líder de las aduanas, y por eso el cambio hacia los militares. Entonces no es un asunto tan trivial, todavía falta ahí resolver esto, ¿no? Ahí el problema es si las encuestas, como están hoy, están detectando. Recordemos que en muchas de las elecciones para gobernador, las encuestadoras fallaron, no tuvieron la capacidad de tomar la foto correcta, porque finalmente las encuestas son fotos del momento. Hay que recordar las elecciones de hace 3 años y de hace 6 años, donde finalmente las empresas encuestadoras no es que le tengan que atinar, pero no tomaron, digamos, la fotografía del momento, o no tuvieron la capacidad de encontrar la voz real del electorado para transmitirla y decir, por aquí va. No quiere decir que estén totalmente erradas y que no haya que hacer encuestas, sino que pues vamos a ver todavía hasta dónde esto puede moverse en uno u otro sentido. Esto, por supuesto, por un lado. Y por otro, el hecho de que en el Estado de México sí habría que entender que hay, más allá de conflictos personales y de caudillos, hay mucho dinero. Hay muchísimo dinero. Es el segundo presupuesto estatal más grande del país, solo superado por Ciudad de México. Así es. A ver, es cierto que las encuestas han fallado, pero también vamos a decir, lo que pasó hace 6 años para que ganara Alfredo del Mazo, se requirieron prácticamente una acción de Estado desde Presidencia de la República, que en ese momento era priista, una operación también en el gobierno del Estado, un compromiso total del gobernador. No, y además quitas esos dos factores y pues básicamente te quedas sin 2 de las 4 llantas. No, y te añado además la figura de Juan Cepeda. Insisto, si Juan Cepeda como candidato perredista, vinculado y ligado a la estrategia del PRI en ese momento, hubiera ganado Delfina. Descartando que caiga un meteorito. Sí. La verdad es que está muy difícil, y a mí me gusta mucho esto que plantea Macario. Creo que buena parte de esta discusión sobre qué será la alianza tiene que esperar al resultado de las elecciones, porque literalmente nadie sabe cuántas canicas trae cada quien la bolsa. Es que el problema que tiene la oposición es que los candidatos que han sido presidentes de la República en los últimos años han sido figuras que han estado haciendo campaña desde mucho tiempo atrás. La figura de Fox, el propio Calderón, el propio Enrique Peña Nieto y por supuesto López Obrador. Y ahora la oposición, a ver, ¿a quién sacas? Porque si lo hacen, yo sé que le tienen pánico de que él sale en este momento y lo hacen pedazos, pero si no haces campaña de aquí a 6 meses, pues va a estar difícil, ¿no? Tú espérate a que termine la elección y ya platicamos. Bueno, yo creo que hay tiempo. Sí. Sinceramente creo que hay tiempo. Bueno, ya lo que se nos acaba aquí es el tiempo. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted de un tema bastante complicado, y es la elaboración de libros de texto. Los libros de texto gratuitos que han sido siempre parte de un debate nacional sobre contenidos, sobre obligatoriedad y sobre lo que deben de contener finalmente para promover eso, la educación
en los niños de nuestro país. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Bueno, pues con el argumento de hacer una educación más humanista y quitarle lo neoliberal y porfirista, la Secretaría de Educación Pública modificó el contenido de libros de educación básica, libros de texto gratuitos, entre los que los cambios se incorporan modismos del habla popular, tema que fue confirmado por el presidente de México. Bueno, ahí están esos temas ahí al lado. Organizaciones civiles han advertido que los procesos pedagógicos para hacer los cambios han sido opacos, con asambleas y foros a modo y sin capacitación para los propios docentes. La SEP dijo que los únicos cambios realizados son sobre conciencia ambiental. También señala que les enseñarían a organizar asambleas, que es una plenaria, y protestar contra las autoridades, que bueno, pues imagínate, se van a poner bueno las clases en las escuelas. A ver, el fenómeno del libro de texto gratuito, desde sus orígenes, tuve yo la oportunidad en algún momento de hacer un trabajo de una investigación sobre los libros de texto gratuito con López Mateos el rechazo al libro de texto. En ese momento, los sectores de la derecha radical cuestionaban la obligatoriedad, el hecho de que hubiese un solo libro de texto que fuese el que el Estado imponía para todos los niños. Y dos, la bronca fundamental estaba ligada, uno, a un concepto de historia oficial, que cuestionaban mucho, las figuras de Iturbide, etcétera, etcétera, ¿sí? Porfirio Díaz incluso. Y segundo, el tema de educación sexual, que por supuesto, hasta donde recuerdo, finalmente fue eliminado. Que en algún momento se trató de introducir. Se reintroduce en los 70. A los 70 lo volvieron a poner Echeverría, lo volvieron a poner, en los 60 quedó prácticamente excluido. Ahora, el tema vuelve otra vez a tomar relevancia porque recuerdo que todo lo que era lo que es la educación privada, que es obviamente una minoría dentro del país, había optado en algunos momentos incluso por desechar. Llegaban los libros de texto gratuito, los metían al cajón y empezaban a utilizar los suyos, ¿no? Y venía el inspector y entonces saquen ustedes los libritos. Y el libro de texto gratuito tenía, sí, una importancia en términos de la formación, de la lectura, de la escritura, pero también en el moldear al alumno como un alumno, digamos, subordinado directamente a lo que sería el concepto de este Estado revolucionario, ¿no? Y bueno, lo que vivimos, creo que todos nosotros, Luis Miguel estaba muy chavo, pero de todas maneras no sé si le tocó, pero sí, los niños héroes o Santa Bandera de Orcos Jazmines, me tocó, eso sí no me tocó. No te tocó, sí, a mí sí me tocó. No, que la canción, estos puros niños aquí. No, pues es que ahí sí hay brecha generacional en este programa. Generacional, sí, me tocó ser niño héroe, Juan Escutia y cosas por el estilo, en donde había que... Escutia. Es Escutia, imagínate nada más. No, luego me cuento que me pegaron porque me caía la bandera, pero bueno, ese era otro problema. Lo cierto es que ese tipo de educación poco a poco también fue quedando en desuso y se fueron modificando cada vez más figuras importantes en ese proceso. Gilberto Guevara Niebla, uno de los líderes del movimiento 68, que luego participó en esto, empezaban a generar esta idea de un libro con unos modelos de modernidad y de inserción social que daban para hablar más toda la problemática actual de pluralidad en lo político y más que en lo político, que a un niño no le interesa como tal, pero sí en la forma de vida, en el respeto al diferente, al otro, etcétera. Parecería ser que estamos intentando regresar otra vez a la idea de ese nacionalismo revolucionario y volver a cerrar los caminos, Luis Miguel. Creo que haces una muy buena síntesis. Yo lo que diría, en otras circunstancias me parecería una maravilla que estemos discutiendo sobre libros, sobre educación, discutiendo con ganas de incorporar las mejores ideas de ambas partes. El problema cuando se dice es el resultado, en este caso los libros de texto propuestos, pero también el proceso con el cual se llegó a ese libro es lo que preocupa. Somos un país que en más de un sentido es como un continente. Pensar en
las necesidades de un niño de Tijuana, las necesidades de un niño de Oaxaca, las necesidades de un niño de Yucatán. Digo, necesitamos incorporar las diferencias. Insisto, en otras circunstancias me daría muchísimo gusto decir qué bueno que estamos tomando en serio una discusión sobre educación, sobre libros. Hay que recordar, los libros de texto gratuitos son el producto editorial más importante en este país. En un país que no se lee, el único libro que seguramente se lee son los libros de texto gratuitos. Por eso es tan relevante también esta discusión. Necesitamos una educación del siglo XXI para el siglo XXII, no una educación del siglo XXI para ponernos al día con el siglo XIX. Yo creo que debemos poner el tema de los libros de texto en donde realmente debe estar. Era un mecanismo de adoctrinamiento del régimen de la revolución para que pues, todo el mundo los alabara y legitimara su posición en el poder. Es decir, los gobiernos del siglo XX en México son de quienes ganaron la secuencia de guerras civiles y la única razón por la que estaban, porque no era por los votos, porque no se contaban, la única razón por la que tenían el poder es porque pues, ellos representaban a la revolución. Pues, había que poner a la revolución como el máximo logro de la historia mexicana. Para eso era importante destruir a Porfirio, y entonces para eso levantas a Juárez, y para eso tienes que achicar a Iturbide, y toda la construcción histórica es así, está hecha para legitimar a esos personajes. Conforme México empieza a modernizarse, esto se vuelve menos relevante, la legitimidad la dan los votos, ya no necesitas una historia oficial, empieza a bajar eso, y ahora, pues, este gobierno quiere regresar a aquellos tiempos, se tiene que legitimar históricamente porque no tiene otra forma, y entonces quieren regresar a ello. El libro de texto gratuito, que pudo haber tenido algo de lógica en los años 60, hoy creo yo que es un problema. La industria editorial se queja en México de que esa es una de las razones por las que no tenemos más lectura ni más libros, porque no pueden crecer las editoriales en México. El gran mercado mundial es ahí, es la educación básica, donde pues, todo el mundo tiene que comprar su librito. Si tú no puedes entrar a ese mercado, pues vas a poder producir libros de 1000 ejemplares, y eso es todo lo que puedes hacer. Entonces, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, la CONALITEG, ha expulsado del mercado a las editoriales. No hay forma de que ellas puedan crecer, no se puede desarrollar una cultura de lectura, ese es su argumento. Y creo que eso lo estamos viviendo hoy en día. Entonces, a mí me sería preferible que desapareciéramos esta cosa. Y eso es uno de los temas que podríamos discutir, como dice Luis Miguel. O sea, no es que haya de un lado y del otro. Alrededor del libro de texto gratuito y de la educación, hay un montón de posturas diversas. Si no se reúnen foros amplios y hay una sola persona que dice cómo va a ser, pues seguramente está mal, sin importar que haya decidido. Tenemos la voz oficial expresada en documentos, pero tenemos luego estos audios del subsecretario donde básicamente uno dice hay una especie de empanada mental muy extraña respecto a lo que es, lo que debe de ser. Me parece que también en eso necesitamos amplitud de miras. Decir que los libros de texto gratuitos o que la educación en este momento es porfirista, pues francamente no es ni científico, ni anecdótico. Ni cierto. O sea, son mejorables como muchísimas cosas. Es debatible en un libro de texto gratuito, pero a estas alturas decir con el adjetivo de que es porfirista y que eso basta para poderlo eliminar, pues francamente simplificar. A ver, el tema de no hay porfiristas en este momento en este país. A ver, la gratuidad creo que es un elemento a discutir. Yo creo que hay zonas del país y lugares donde el tema a mí me gusta del libro de la gratuidad sigue siendo fundamental. Me parece que es algo que se tendría que mantener. La obligatoriedad creo que es algo que no puede pasar es por casi ahí. mala palabra decir casi obligatoriedad. mala palabra. Y el tema, por supuesto, de la propia pluralidad dentro de lo que se había conseguido. En los libros Macario siempre lo centra en el tema del adoctrinamiento, pero yo recuerdo mis libros, así que la prehistoria, pero mis libros de geometría, de matemáticas, etcétera, muy bueno. eran muy buenos. Sí. No eran muy buenos y aprendía uno y a lo mejor
todavía mucho pensamiento mecánico, lo que quisieras, pero por lo menos había una coherencia. Y creo que en ese sentido habría que seguir rescatando una buena parte de lo que se tenía o se tiene, porque la verdad hemos también perdido una buena parte del razonamiento que estos generaban, ¿no? Y creo que en ese sentido hay que rescatar. Y hay una parte de esta discusión que a mí me parece terrible, y es decir, la educación pública es buena por sí y la educación privada es negativa. En algunos casos la prueba de fuego de qué es bueno y no es la empleabilidad. No. Sí. Y creo que al final también tenemos que crear ciudadanos, pero también tenemos que generar ciudadanos con capacidad de conseguir empleo. Luis Miguel González Magares, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves, 10 de la noche, Dinero y Poder aquí en el 11. Muchísimas gracias y muy buenas noches.